Hola chicos, bienvenidos a otra clase. Hoy la clase que vamos a ver va a ser de tipos de datos, entonces les voy a poner aquí una notita eh, para que recordemos de qué es esta clase. Y bueno, tipos de datos. Y vamos a empezar a ver los tipos de datos, ¿no? Entonces vamos a empezar a usar ya las celdas. eh, como algo rápido, para agregar celdas nuevas, donde vamos a estar programando, vamos a usar más. Y les recuerdo que para estar compilando voy a usar control enter, ¿no? Cada que quiera estar compilando. Y bueno, el primer tipo de dato que vamos a estar viendo va a ser el tipo de dato cadena o string, ¿no? Si ustedes han programado en otros lenguajes, probablemente lo conocen como string. Y esto que es una cadena, pues es un texto básicamente. Y de esto, por ejemplo, puedo poner como una variable, voy a llamar la variable texto y le pongo un igual, ¿no? En este momento, cuando pongo el igual, le voy a dar una asignación, un valor al texto, ¿no? Y para decir que va a ser un texto, tengo que poner entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner hola mundo. Entonces, mi texto es hola mundo. ¿Y qué es lo que puedo hacer ahorita con mi texto? Pues lo puedo imprimir. Entonces voy a llamar la función print. La función print siempre nos va a servir para imprimir y voy a decir que imprima texto, es decir, mi variable. Y voy a poner control enter. Y se dan cuenta que ya salió hola mundo. A veces, si ustedes han programado en otros lenguajes, tal vez están acostumbrados a que cuando generamos una variable, le decimos qué tipo de variable es. O sea, en este caso es un tipo de variable cadena o string. Eh, pero aquí no estoy diciendo qué tipo de variable es. Entonces a veces, pues como para saber qué variable es, tenemos una función que se llama type. Y bueno, para saber entonces lo que tengo que hacer es imprimir type, ¿no? Este tipo. Y le tengo que pasar de qué quiero saber el tipo, pues de texto. Y pongo control enter, compilo y me dice, bueno, es de la clase str, que es string. Y esto es algo que ahorita no va a tener mucho sentido, pero todo lo que hagamos en Python son clases, ¿no? Ahorita, repito, no tiene mucho sentido. Cuando veamos clases más adelante ya va a cobrar un poquito más de sentido. ¿Qué más podemos hacer con los textos? Por ejemplo, yo voy a generar una variable que se llama texto multilínea. Texto guión bajo multilínea. Una buena práctica es que siempre que usemos variables con más de una palabra, pues en vez de poner un espacio, bueno, no podemos poner espacio, entonces para separar las palabras pongamos un guión bajo, ¿vale? Y siempre escribamos las variables en minúsculas. Ponemos espacio igual y bueno, ¿cómo puedo escribir un texto multilínea? Es muy fácil. Lo que voy a hacer es escribir tres comillas que abren y otras tres comillas para el cierre. Entonces voy a poner este texto es multilínea. Entonces se dan cuenta que estoy dando enters y cuando yo corra esto, bueno, déjenme lo imprimo, print texto multilínea. También les recomiendo que los nombres tengan algo que ver con lo que va a significar esa variable. Se dan cuenta, este texto es multilínea, justamente lo imprime como yo lo escribí, ¿no? Eh, con enters, ¿no? Aquí hay un enter, este espacio, entonces si yo quiero escribir un texto multilínea, puedo hacerlo entre tres comillas.
y me lo va a mantener justo como yo lo escriba, perdón. Y bueno, un texto multilínea, nada más para verificarlo, vamos a imprimir su tipo. También su tipo es str. Texto multilínea. ¿No? Entonces su clase es str, ¿no? ¿Qué más? A lo mejor yo quiero hacer un texto, quiero dar algunos saltos de línea con un texto normal, ¿no? Entonces, algo que aquí yo puedo hacer, que a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer, es usar la misma variable para muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la variable texto, pues voy a poner otra vez la variable texto y voy a sobreescribir lo que tiene dentro. Entonces voy a poner hola mundo y voy a darle barra invertida n. La barra invertida n es un carácter especial que significa un salto de línea. Entonces lo corro. Lo imprimo primero, ¿verdad? Si no lo imprimo, no estoy viendo qué estoy haciendo. Print texto. Y ahora sí. Y se dan cuenta, justo después del hola hay un espacio, hola mundo. Que este espacio es justamente de este salto de línea. Y además yo puse un espacio aquí, entonces aquí hay un espacio. Entonces esto es lo que estamos haciendo del tipo de dato cadena. Con esto puedo imprimir. Puedo operar algunas situaciones con cadena. Por ejemplo, puedo juntar dos cadenas. Por ejemplo, voy a imprimir texto. Le voy a poner por 3. ¿Qué es lo que va a hacer? Es imprimirme 3 veces lo que tenga texto. Déjenme hacer además una separación, ¿no? Entonces, para saber dónde estoy operando, y lo voy a correr. Entonces, aquí, hola mundo, es hola, espacio mundo, hola, salto de línea mundo, hola, salto de línea mundo. Si se dan cuenta, me repitió 3 veces la misma cadena, una seguida de la otra. No me deja espacios, no me deja saltos de línea, me lo puso. También puedo hacer algo que se llama concatenar, que es juntar 2 cadenas. Entonces, voy a imprimir texto más texto guión bajo multilínea. Y cuando lo corro, déjenme también pongo esta separación para saber cuál es mi texto multilínea. Y aquí está mi separación. Entonces es hola mundo, este texto es multilínea. Me lo juntó de inmediato, ¿no? Esto se le llama concatenar. Me está juntando 2 cadenas. La cadena texto, que lo último que tenía era hola mundo, hola, salto, espacio, mundo, y el texto multilínea, que es ESTE, salto de línea, texto es multilínea, ¿vale? Me los concatena. Esas son algunas operaciones que yo puedo hacer. Más adelante vamos a ver algunas otras cosas que puedo hacer con las cadenas de texto, con los strings, pero hasta aquí vamos a dejar por el momento esto. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otros datos existen? Pues bueno, puedo sacar datos relacionados con números. Entonces, déjenme, genero otra celda aquí abajo y aquí este lo voy a poner igual como markdown y voy a poner numéricos, ¿no? Y bueno, como dato numérico hay muchas formas. Por ejemplo, existen enteros, existen flotantes, existen complejos, existen fracciones, que vamos a tener un cuidadito con las fracciones más adelante. Bueno, algunas consideraciones para manejar fracciones. Y bueno, dentro de los enteros, yo puedo escribirlos en forma
octal, por ejemplo, en forma hexadecimal, también podría escribirlos, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo por el momento así. Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo ahorita. Y déjenme genero otra celda. Y bueno, aquí vamos a poner las cosas que estamos haciendo con enteros, con flotantes. Flotantes son cosas decimales, complejos y fracciones. Entonces, para la parte de enteros, pues voy a generar entonces dos variables. Voy a dar la variable x con valor 2, y con valor 10. Y bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué operaciones puedo hacer? La letra F y nos van a ser útiles para imprimir texto. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Voy a imprimir, por ejemplo, puedo sumar. Voy a poner F. Bueno, aquí hay cosas que puedo hacer. Puedo, por ejemplo, poner X más Y. ¿No? Imprimo X más Y y si se dan cuenta me da 12. Pero tal vez a mí me gustaría más claro qué operación estoy haciendo. Aquí es donde voy a usar la cadena F. Pongo F, una cadena, ¿no? Con comillas simple. ¿Y qué voy a poner entre comillas? Si yo aquí pongo texto, lo va a imprimir como texto normal. Pero las cadenas F tienen la singularidad de que yo puedo imprimir texto y variables al mismo tiempo. Entonces aquí yo voy a poner, para cada que yo quiera escribir una variable, que imprima una variable, la tengo que poner entre corchetes para aclarar que es una variable. Y por ejemplo voy a poner X más Y. Y voy a poner el igual. Cuando pongo el igual, lo que hace es poner X más Y y el valor que vale. Entonces voy a correr esto. Pues, si no pongo el igual, solo me sale el 12. ¿No? Y cuando le pongo el igual me dice, ok, quieres que salga el nombre igual a su valor, ¿no? Entonces el nombre es X más Y igual al valor, o sea, lo que tengo entre llaves. Entonces puedo sumar, puedo pues también puedo restar, X menos Y, ¿no? Puedo restar, X menos Y es menos 8, si se dan cuenta maneja números enteros muy bien. Puedo multiplicar números sin mayor problema. Déjenme en vez de poner... no, sí está bien. X por Y. ¿No? X por Y es 20. Déjenme, vamos a dividir. También puedo dividir. Divido con la diagonal. Entonces, X entre Y igual. Imprime. Esto es un flotante porque ya tienen números decimales. Nada más es como para que lo sepan. ¿Qué otras operaciones puedo hacer? Por ejemplo, puedo sacar potencias. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, 2 a la 10. Vamos a sacarlo. Print. Y voy a poner X por Y, ¿no? Entonces, cuando pongo 2 asteriscos, estoy diciendo que voy a usar una potencia. Entonces, X a la 10, que es 2 a la 10, es 1024. Hay algo que se llama división entera. ¿Qué quiere decir? Me da el mayor entero, ¿no? Como en la primaria. Entonces, por ejemplo, X entre Y, la parte entera es 0. Entonces, solo me regresa el 0. Esto puede ser útil a veces. Y esta está relacionada mucho con la operación módulo. El módulo justo lo que me da es cuánto sale de la división como residuo.
Esto se hace a partir del signo de porcentaje, x%y. Entonces, si yo divido 2 entre 10, me da 0. ¿Y cuánto me sobra? Pues me sobran 2. ¿No? Me sobra 2. Entonces, estas dos operaciones, que es la división entera y el módulo, nos son muy útiles, sobre todo cuando estamos haciendo algunas situaciones como de números enteros, que no me quiero salir de cosas enteras, por ejemplo en teoría de números o cosas así, podrían sernos útiles. Y bueno, también puedo imprimir un número de forma octal. Entonces déjenme, pongo una separación. ¿Cómo escribo un número de forma, cómo imprimo un número de forma octal? Déjenme, hago una variable que se llame octal. Este va a tener el valor, no sé, por ejemplo, 72. 72, sí. No. Sí, está bien, 72. Pero, para que sea un octal, o sea, si yo pongo nada más octal 72 y lo imprimo, print octal, lo que me va a salir es 72, esté en base 10. A mí habrá veces que nos interese que esté en base 8, entonces lo que pongo es un 0 o, y lo que le estoy diciendo, bueno, escribe, esto va a ser un número en octal, y el 72 está en decimal, me lo cambio a octal, y cuando lo imprimo, ya no sale 72, sale 58, ¿no? Porque 5 por 8, 40, más 8. Y bueno, aquí tengo una duda entre esta, ¿no? O sea, si es octal, porque no debería salir el 8. Pero bueno, vamos a confiar ahorita tantito. Y vamos a imprimir el tipo, ¿no? Del octal. Ah, ya no imprimimos el tipo de type octal, que es un entero, ¿no? Es X y Y también son enteros. Entonces, aunque lo escriba de forma octal, en teoría no me lo modifica el tipo de dato. Y por ejemplo, si yo quisiera escribirlo de forma hexadecimal, cualquier número, lo que voy a poner en vez de 0 O, voy a poner 0X, ¿no? Entonces déjenme pongo hexadecimal. Vamos a imprimir hexadecimal. Y también vamos a ver su tipo, ¿no? Que en teoría también es un entero. Y entonces 72. El número 72 hexadecimal es el 162. Y 72 como número de hexadecimal, cuando lo paso a decimal es 58. Eso era, ¿no? 8 por 7 es 56, más 2 es 58, sí. Y lo mismo, si multiplico 7 por 16 por 2, esto ya es un número en decimal, ¿no? Me está sacando aquí su número en decimal. Yo estoy metiendo cosas octales y cosas hexadecimales. Sí, era eso. Otro tipo de datos, además de los enteros y los flotantes, que medio los hemos visto aquí, pues están los complejos. Entonces déjenme poner un número complejo. Voy a dar un salto para acordarnos que este salto es otra como partecita. Igual tal vez sería bueno poner aquí que esto es octal, hexadecimal. Sí, yo les recomiendo que mientras mejor vayan describiendo su texto, su programa, va a ser mucho más útil leer lo que está haciendo a veces. Ahorita, como no estamos haciendo programas muy complejos, muy complicados, pues tal vez no es tan útil, pero se van a dar cuenta después que esto es muy útil.
el ir comentando algunas cosas, tanto de forma visual como comentarios, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo quiero escribir un número complejo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, déjenme escribir el número C1, ¿no? El complejo 1, igual a 8, por ejemplo, 8 menos 7J. Aquí, para marcar que es un número complejo, voy a tener que usar el J y no I. Déjenme pongo C2 igual a 7 más 5J. Y vamos a poner a C3 como 2J, ¿no? Y vamos a imprimirlos. Print. Aquí vamos a usar un poquito más de la potencia de las cadenas F. Voy a poner C1 igual, coma, C2 igual, coma, C3 igual, ¿vale? Déjenme también darles un espacio. ¿Qué va a hacer aquí? Pues me va a imprimir los tres números en el mismo comando, ¿no? Entonces aquí sale C1 es 8 menos 7J, C2 es 7 más 5J y C3 es 2J, ¿no? Esos son números complejos. Y bueno, esos números también los puedo operar, ¿no? Puedo hacer sumas, puedo hacer restas. Por ejemplo, vamos a imprimir, por ejemplo, C1 por C2 más C3, ¿no? Lo imprimimos. Y aquí sale que C1 por C2 más C3 es 91 menos 7J. En teoría, si mal no recuerdo, sí sigue jerarquía de operaciones. Y bueno, justo lo pueden checar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner C3 al inicio. Debe de dar lo mismo, ¿no? Entonces sigue jerarquía de operaciones. O sea, primero multiplica y después suma. Entonces ya de ahí pueden usar ya entonces Python como una calculadora muy fancy. Y vamos a ver qué tipo de dato es esto, ¿no? Entonces, esto ya no debería ser un entero. Print type C1, por ejemplo. Y bueno, el tipo es complejo. Y hasta aquí pues ha hecho todo lo correcto. Y vamos a meter fracciones. Las fracciones es un tipo de dato que Python no la tiene cargada por default. Entonces nosotros la debemos de cargar. Déjenme genero otra celda. Y lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que importar justamente lo que yo quiero de fracciones. Entonces, el comando es from. Esto también lo vamos a ver más adelante, cómo importar cosas. Ahorita solo créanme que así se importa características nuevas. Entonces, voy a de fracciones, voy a importar fracción. Y entonces ya de aquí ya puedo generar fracciones. El cómo voy a generar una fracción. Entonces voy a poner, por ejemplo, fracción. Igual. ¿Cómo genero una nueva fracción? Voy a poner fraction. Fraction. Y entre paréntesis, lo que voy a poner es el numerador y el denominador. Por ejemplo, 2,3 serían 2 tercios. Entonces voy a fracción 1 y la fracción 2 va a ser un medio. Y por ejemplo, una buena idea sería ver cómo las imprime. Print
fracción 1. Me gustaría ver cómo imprime fracción 1 para irnos. Y se dan cuenta, imprime justamente fraction 2,3, ¿no? No hace mucho más. Pero, por ejemplo, fracción 1 más fracción 2 me da que 7 sextos, ¿no? Entonces, opera, las fracciones las opera bien este paquete. Entonces ya pueden imprimir fracciones. Y bueno, su tipo es fraction, ¿no? Aquí esto es evidente por cómo se escribe, por cómo lo introducimos, pero para que no se queden con dudas, su tipo justamente es fractions.fraction, ¿no? Ese es su tipo. ¿Qué otro tipo de datos tenemos en Python? Tengo los datos booleanos, que son de verdadero y falso. Entonces, voy a generar otro. Entonces tengo tipos booleanos. Espérenme, déjenme poner que esto es Markdown. Tipo booleano, que son tipos de verdadero y falso. Entonces es 0 o 1. Y bueno, los tipos booleanos hay como tipo y hay otra forma de booleano, como un booleano falso, pero que también pero eso nos va a poder servir más adelante, ¿no? Pero igual lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo agrego un booleano? Pues déjenme poner que va a ser booleano como el nombre de mi variable, y lo que voy a poner es true, o puedo poner false, ¿no? Esos son los únicos tipos que hay, true o false. Aquí dense cuenta que es en inicia con mayúscula, true, false. Y bueno, los comentarios en Python se hacen con gatito. Entonces con gatito pueden poner comentarios. Y bueno, entonces booleano es true. Y también puedo operarlo, ¿no? Entonces puedo imprimirlo. Vamos a imprimir al booleano. Booleano. Y me dice que es true. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué operaciones puedo hacer con los booleanos? Pues, por ejemplo, podría negarlo. ¿Cómo lo niego? Con un virgulillo, con este símbolo, es de negación, que es un virgulillo. Si tienen un teclado latinoamericano, en su teclado alfanumérico está el más, entonces ponen algr más y sale el virgulillo. Y bueno, aquí me sale que es -2. Esto es una operación en binario pero en números. Yo no quiero quiero más bien not. Ok, si pongo not ya me lo niega que es false. Y vamos a ver un poquito más sobre esto más adelante, cuando quiera hacer flujos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo opero true and false? ¿No? True and false me da false, y entonces aquí ya pueden hacer, por ejemplo, sus tablas de verdad con Python, igual de una forma muy fancy, pero aquí pueden hacer, por ejemplo, alguna tabla de verdad. Y bueno, el tipo de esto es boolean, pero nada más como para que no dejarlo en el tintero. Vamos a imprimir su tipo. ¿No? Es un tipo bool. Y bueno, hay otras dos
dos datos que ya son estructuras, que son las tablas y las listas. Las tuplas, perdón, y las listas. ¿Qué diferencia hay entre una tupla y una lista? Ahorita las vemos. Entonces, tupla. Bueno, una tupla, si alguno de ustedes ha manejado R, es básicamente lo mismo. Una tupla es una estructura de datos que tiene varios datos. Y aquí estos datos no deben de ser forzosamente del mismo tipo. Entonces yo puedo poner fracciones, complejos, enteros, cadenas en mi misma tupla. Pero tiene una característica. Una vez que creo una tupla, a lo largo del programa ya no la puedo modificar. Es decir, que si yo la quiero modificar, lo que tengo que hacer es pues modificar el código, ¿no? Ya no hay, o sea, ya no puedo operar la tupla con nada para modificarlo. Lo cual puede tener algunas ventajas y algunas desventajas. Dependiendo de lo que querramos hacer, pues tenemos las tuplas. ¿No? Por ejemplo, podríamos hacer variables globales en una tupla y como sé que eso ya no lo vamos a modificar, pues podría ya, ¿no? Entonces voy a generar mi tupla, ¿no? Esa es una variable. Y bueno, el constructor de una tupla es la coma. Pero como buena práctica se recomienda ponerlo entre paréntesis porque así es como sale cuando lo imprimo. Y ahorita vemos eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría poner 3,5.2, true, soy una cadena. También puedo poner cadenas multilíneas sin ningún problema. Cadena multilínea. Y bueno, lo que sí es que entre cada dato y dato debe poner una coma, ¿no? Para diferenciar. Y por ejemplo voy a poner un número complejo, 3 más 8j. Y bueno, si yo imprimo mi tupla, ¿qué es lo que me va a imprimir? Pues me va a imprimir todo, ¿no? Y lo que yo les digo, que lo construye es la coma. Entonces, si yo quitase los paréntesis, en teoría debe seguir jalando, ¿no? Sigue jalando, ¿no? Ya voy a poner control enter en este momento y jala. No como sé que jaló, porque aquí es 47. Si yo doy control enter, sube a 48. Entonces aquí pueden ver si estoy compilando o no. Pero como buena práctica se recomienda poner pues los paréntesis también. Entonces, eso ya no les puedo hacer nada, ¿no? Una vez que genero una tupla, ya no le puedo hacer mucho. Por ejemplo, algo que sería interesante de imprimir es qué pasa cuando yo imprimo el tipo de mi tupla. Y pues bueno, esto es una tupla. ¿Y cómo puedo meterme acá? A lo mejor esta es mi tupla, pero yo en algún momento solo quiero ingresar a alguno de los datos. Pues lo que voy a hacer es poner mi tupla, el nombre de la tupla que estoy usando, y entre corchetes la posición a la que quiero acceder. Por ejemplo, si yo quiero acceder al elemento 3, al primer elemento que es 3, yo debo empezar a partir del 0, ¿no? Aquí el 0 es un natural, entonces el primer elemento es el 0. Entonces, si doy el 0, justamente lo que me está imprimiendo es el 3. Entonces, déjenme usar una cadena F, como para ir sabiendo qué es lo que estoy imprimiendo. Entonces, el elemento 0 es 3, ¿no? Que es 3, básicamente. Y entonces ahí yo me podría ir, ¿no? Puedo imprimir
el elemento 4, por ejemplo. ¿Cuál sería el elemento 4? Pues sería el 0, 1, 2, 3, 4. Sería mi cadena multilínea, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Aquí como lo tiene que guardar en una, le da salto desde línea, ¿no? Para que sepan, ¿no? Aquí lo que me está dando es su contenido. Entonces aquí están los saltos de línea. Justamente, yo no los metí, pero directamente, pero hay un salto de línea. También puedo contar de atrás hacia adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo, en vez de poner 4, voy a poner menos 5, no, menos 2, menos 1, ¿no? Entonces me debería de poner justamente 3 más 8j. Aquí sí empieza a partir, este es el 0, entonces el menos 1 sería el que va a la izquierda, que justo es este, ¿no? Entonces puedo empezar de derecha a izquierda con el signo menos a contar, ¿no? Y por ejemplo, puedo imprimir todos mis datos. En vez de poner mi tupla, yo puedo imprimir, por ejemplo, quiero imprimir del 2, del 2, o sea, del true hasta el 3 más 8j. Entonces pongo 2, 2 puntos, 2 puntos, no, 2 puntos, hasta menos 1. Entonces empieza true, soy una cadena multilínea, y aquí, si se dan cuenta, pasó algo curioso. Ya no llegó hasta el 3 más 8j, que ese era mi elemento menos 1. Entonces déjenme poner, creo que sería entonces con el 0. No, aquí me está dando un vacío porque me estoy dando un número, estoy recorriendo de forma negativa. Vamos a poner menos 1 otra vez. Entonces aquí hay que tener cuidado, esto no lo sabía yo. Me lo está mandando hasta uno antes. ¿Qué puedo hacer si yo ya no quiero? Pues voy a poner 2 puntos en vez de menos 1. 2 puntos, 2 puntos. Y ya me imprime desde el 2, que sería soy una cadena. No, desde el true hasta todo, ¿no? El 2 puntos significa síguete hasta que termine, ¿no? Estos 2 puntos. Y ya, empezó hasta el 3 más 8j, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y ya, ¿no? Entonces, pero esto una vez que ya lo hice, ya no lo puedo modificar, ¿no? Ya no puedo acceder, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, modifica mi tupla, el valor 0, ya no quiero que sea 3, quiero que sea 4, y en teoría esto me debe de marcar un error, ¿no? Porque no puedo hacer esto. Entonces, miren, aquí me marca justamente un error, ¿no? Porque las tuplas, una vez que las genero, me dice, en mi tupla, este es tu error ahí, porque, y aquí me dice qué error, no tupla, el objeto tupla no soporta asignaciones. Entonces, esto está mal hecho, aquí no puedo hacer, no puedo modificarlo una vez que lo creo. Si yo quiero generar algo parecido a una tupla, pero que sí se puede editar dentro del programa, lo que voy a generar es una lista. ¿Y qué es una lista? Una tupla que puedo modificar. O sea, todo lo que hago con tuplas, hago con listas, y lo único extra es que lo puedo modificar. ¿No? Básicamente es la única diferencia. Entonces, en vez de poner mi tupla, voy a poner mi lista. Voy a meterle los mismos valores. Aquí, ¿cuál es la diferencia para generar una lista? En vez de ponerlo entre paréntesis, lo tengo que poner entre corchetes, ¿no? Y ya, cuando lo pongo entre corchetes, ya modifiqué todo. Y entonces ya no es una clase tuple, sino ya es una clase list. Type mi lista. ¿No? Es una clase list, aquí aparece. Y pues puedo hacer lo mismo, ¿no? De hecho, yo podría copiar todo esto, nada más que en vez de poner mi tupla debo de poner mi lista.
y puedo hacer exactamente lo mismo, jala lo mismo. ¿Qué es lo único diferente? Es que aquí ya puedo modificarlo, ¿no? Entonces déjenme, imprimo mi lista. Entonces salió mi lista, aquí salen los corchetes. Y voy a modificar el elemento 1. Mi lista, el elemento 0 más bien, en vez de que sea 3, yo quiero que sea 5, por ejemplo. Y lo imprimo. Entonces, si se dan cuenta, aquí era 3, hice la modificación y cuando lo vuelvo a imprimir ya me sale que ese es un 5. Entonces, básicamente, grandes rasgos, esto lo puedo hacer con las listas. Puedo agregarle, modificar elementos. Algo que ya no dije con tuplas, pero que también puedo hacer con tuplas, es, por ejemplo, tal vez a mí me interesa hacer una lista o una tupla de números continuos, ¿no? Entonces voy a poner lista del 1 al 10, ¿no? ¿Cómo lo genero de forma rápida? Pues voy a poner list, ¿no? Yo quiero una lista. Si quiero una tupla, voy a poner tuple, ¿no? Como la clase. Voy a poner range y voy a poner 10. ¿Y esto qué va a hacer? Y déjenme, la imprimo, ¿no? Para que la vean. Print lista del 1 al 10. Si la imprimo me sale del 0, bueno, del 1 al 10, más bien es del 0 al 9. Porque recordemos que aquí el 0 es natural, entonces tiene 10 elementos y empieza en el 0. ¿No? Empieza del 0 al 9. Bueno, aquí yo puedo seguir haciendo varias cosas, ¿no? Puedo modificar con uno de estos elementos. A lo mejor a mí me gustaría que empezara del 1 al 10, entonces aquí lo que hago es pues poner de dónde a dónde, range 1 al 10. Y bueno, 1 al 11, porque acaba 1 antes. Y aquí está mi lista, ¿no? Del 1 al 10. Pongo el primero y uno antes de donde quiero que termine. Siempre. Lo mismo lo puedo hacer con tuplas. Esto hagan ustedes. Pero en vez de poner list, pongan tuple. Y también debe de jalar. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.